23 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Palabra del Señor. En este día escuchamos un evangelio que lo componen dos partes. La primera es el inicio del Evangelio de San Lucas, lo que comenzaba diciendo: «Ilustre Teófilo, he reunido en este escrito todo lo que he investigado diligentemente desde el principio». San Lucas era un médico pagano que conoció a los cristianos y que a través de la Iglesia, de los cristianos, conoció el misterio de Jesucristo. Hay una novela histórica preciosa que se llama Médico de cuerpos y almas, de la escritora Taylor Caldwell, donde se explica muy bien cómo fue el proceso por el cual este hombre, que procedía de una cultura muy distinta, termina abrazando la fe cristiana y convirtiéndose en apóstol de Jesucristo. Efectivamente, San Lucas escribe un evangelio y escribe después el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es como una continuación a su evangelio. En la primera parte, el evangelio nos cuenta todo lo que sucedió en la vida de Jesús, y en la segunda parte nos cuenta todo lo que sucede en su cuerpo místico, que es la Iglesia, después de que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Escuchábamos más tarde cómo fue esa visita de Jesús a la sinagoga de Nazaret. Es precioso porque dice que Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Hemos ido escuchando estos días pasados cómo fue el inicio de la vida pública de Jesús. Jesús comienza su trayectoria apostólica en Galilea, que es el norte de Palestina, donde está el pueblo de Nazaret, donde él había vivido en su infancia y juventud. Solo después se trasladará al sur, donde está la capital, Jerusalén, para predicar por allí. Pero la mayor parte de su ministerio se desarrolla en esta zona del norte, que es su zona. Y creo que esto es relevante. Jesús comienza haciendo bien a los suyos, a los que tiene cerca, a los de su propio pueblo, a los de su comarca. Solo después se marcha a Jerusalén, se marcha a la capital. Con esto también nosotros aprendemos, ciertamente, que cada uno podemos hacer mucho bien en muchos sitios del mundo, pero hemos de empezar cada uno por lo que Dios nos ha puesto cerca. Si alguien pretendiera, qué sé yo, resolver los problemas del hambre en África o resolver tantas dificultades que hay en Centroamérica, pero se olvidara de atender a sus padres, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos más cercanos, probablemente estaría queriendo hacer un bien imposible, dejando de hacer el bien posible que tiene a su alcance. Jesús empieza por los suyos. ¿Y qué es lo que hace en este evangelio que hemos escuchado? Lo que hace es proclamar al profeta Isaías
en un pasaje en el que hablaba del Mesías. Fijaos que dice que se puso en pie, le entregaron el rollo y desenrollándolo encontró el pasaje. Es decir, que no es que Jesús vaya buscando una página concreta del profeta Isaías, sino que desenrolló el rollo y apareció este pasaje. Providencialmente quiere Dios que los habitantes de Nazaret y los que van ese día a la sinagoga escuchen, por casualidad, podrían pensar unos, por providencia, decimos otros, este pasaje. Y es un pasaje en el que claramente el profeta Isaías habla del Mesías. De manera que providencialmente Jesús va a la sinagoga, abre el rollo del profeta Isaías y ahí está el pasaje en el que se anuncia que va a venir Jesús. Sorprendente, ¿verdad? Y entonces él lo leyó y leyó que Dios había prometido esto, una persona que diría, el Espíritu Santo está sobre mí. Claro, ese es Jesús, sobre quien desciende el Espíritu Santo en el río Jordán, en el bautismo. Y después dice, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Es Jesús el que dirá, bienaventurados los pobres en el Espíritu, y el que atenderá a enfermos, a menesterosos, a pecadores. Me ha enviado a proclamar a los cautivos la libertad, ciertamente la libertad interior para quienes viven encerrados en sus propias pasiones, a los ciegos la vista. Jesús hace el milagro de devolver la vista a algunos ciegos, pero además es que da luz para descubrir los misterios de Dios y para proclamar el año de gracia del Señor. Su venida a este mundo va a ser un acontecimiento extraordinario, de una relevancia que ningún otro acontecimiento tendrá nunca. Y entonces Jesús les dice, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Es decir, todo lo que anunciaron los profetas, todo lo que Dios os prometió, se cumple en mí. ¡Qué impresionante! Fijaos que ese hoy se cumple esta escritura, lo pudo decir Jesús hace 20 siglos y lo podemos repetir cada día que escuchamos esta palabra, porque Jesucristo vive hoy. Todo lo que Dios ha querido regalarle a la humanidad, todo lo que Dios nos ha prometido concedernos, lo tenemos en Cristo. Hoy se cumple esta escritura porque Cristo sigue viviendo hoy. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.